buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde usted está. Este es su hermano y amigo en Cristo, Ray Regalado, quien continuará con la serie La Palabra de su Poder. Hoy con el tema Cuida tus palabras. Pero antes quiero agradecer a mi Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder hacer esto para glorificar su nombre. Agradecer a mi esposa porque ella es un instrumento poderoso para que esto pueda ser una realidad. Y una amiga especial que está allí en Colorado, ella sabe quién es, Margaret Yunuen, para que Dios los siga bendiciendo y sigan orando por este ministerio. ¿Estamos preparados para seguir la aventura espiritual? Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, sabemos que el enemigo no está contento, pero en el nombre de Cristo, te pido en esta hora que tú tomes control de nuestras vidas y que esta palabra de poder pueda llegar a los corazones que nos están escuchando. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a los amigos que han comentado en el canal. Dios a través de su Espíritu está haciendo una obra maravillosa. Esta semana tuvimos una llamada de alguien que se sentía de una forma increíble, lejos de Dios, pero el Espíritu de Dios está obrando en nuestros corazones. Vamos a ir a la palabra de Dios, como siempre les digo, vamos a basarnos en lo que está en las Escrituras, en la constitución del reino de Dios. Ninguna iglesia salva. Este mensaje no es de ninguna denominación, no es de ninguna iglesia. Es acerca del reino de Dios, la mentalidad del reino. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 34 al 37. Hasta aquí hemos estudiado lo que la palabra de Dios nos dice acerca del miedo, cómo podemos ser sanos a través de Cristo Jesús. Estos versículos comienzan de una forma bien poderosa. Jesús hablando de una forma que casi nunca lo encontramos en las Escrituras. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, recuerden que el corazón es nuestra mente. De la abundancia de la mente, nuestros pensamientos, habla la boca. El hombre bueno del tesoro saca buenas cosas. Y el hombre malo, del tesoro malo, saca malas cosas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. ¿Te has sentido tú alguna vez que ya no sientes nada acerca de si Dios te está oyendo? Tu fe flaquea. Realmente no sabes dónde estás, no te sientes bien yendo a la iglesia. Ahorita les decía que esta semana tuvimos una llamada de alguien expresándonos lo mismo. Yo no sé, me siento lejos de Dios. Mis queridos, esto me ha pasado a mí. Estoy seguro que a muchos de ustedes también le ha pasado. Pero ¿por qué pasa esto? En personas que hemos nacido en la iglesia, en el Evangelio, en personas que nos decimos ser creyentes, ser cristianos. ¿Por qué pasa esto? Nosotros permitimos que Satanás obre en nuestras vidas cuando comenzamos a decir y a repetir con nuestra boca lo que Él está diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, es un versículo que ya estudiamos, pero dice Jesús: paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni se acobarde. Nuevamente el miedo. Ya hablamos un poquito acerca del miedo. El miedo vino por la desobediencia del hombre hacia Dios. Cuando no estamos en sintonía con Dios, el miedo está allí. Donde no está Dios, allí está el miedo. La palabra de su poder no nos permite tener miedo en nuestras vidas, pero el pecado, que es el virus patrón, el arma que usa poderosa, se llama miedo. Y mis queridos,
El miedo es un sentimiento de desconfianza hacia algo malo que va a pasar. Puede ser imaginario como puede ser real, no sé. Y es un proceso físico que sucede en nosotros, que llega hasta el sistema límbico y comienza a hacer una serie de situaciones y comenzamos a sentir que nuestro cardio aumenta, que la glucosa sube, la adrenalina sube, una serie de cosas suceden por el miedo. Pero Jesús nos está diciendo, mi paz la doy, no como el mundo la da, yo la doy, no tengan miedo. La constitución del reino en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 89 nos dice, oh Yahvé, oh Jehová, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Alabado sea el Señor. Muchas veces nos encontramos diciendo que el enemigo es astuto, que el enemigo es poderoso, que Satanás sabe esto, que hace aquello, que hace aquello. Y mis queridos, no nos damos cuenta que mientras más repetimos esto, más poder le damos a él para que actúe en nuestras vidas. Y a veces, aunque no lo decimos implícitamente, estamos diciendo que Satanás es más inteligente o ingenuo que Dios. Sin embargo, no nos damos cuenta que no tenemos ningún versículo que apoye este absurdo que estamos diciendo. La palabra está llena de versículos que están llenos de fe, que demuestran lo contrario, que nos enseñan que Dios es más poderoso, Dios es más real, más inteligente que Satanás. Y el poder de Dios se manifestará en nosotros cada vez que tú y yo permitimos a la palabra de Dios llenarnos completamente. La parte final del versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Así que tenemos bastante escritura, mis queridos amigos, hermanos. Tenemos bastante palabra para vencer en el nombre de Cristo. Cuando estamos en Cristo, tenemos acceso a la mente de Cristo. No me lo crea a mí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 dice que ahora tenemos la mente del Mesías. Sí, mis queridos, necesitamos creer más en la palabra de Dios. Necesitamos creer más en esto. Necesitamos estudiar más profundamente la palabra de Dios. Hay un versículo poderoso en las Escrituras que se encuentra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Escuche, voy leyendo la versión textual. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta palabra, procedéis, en otras versiones dice, vosotros de Dios sois. Es una palabra griega bien interesante. Ek significa de donde sales, del origen, de donde tú vienes. De eso que saliste, te sustenta a ti. Y mis queridos, yo tengo que hablar un poquito acerca de esto, abrir un paréntesis aquí. En el principio Dios creó a Adán. Adán salió de Dios. En otra palabra, Dios es el sustentador. Adán procede de Dios. Dios entonces da la cara por Adán. Qué interesante esto. Y voy a abrir un paréntesis aquí para los esposos que me están escuchando. ¿Saben ustedes que Dios creó al hombre? Procede de él, le dio aliento de vida. Pero la mujer procede del hombre, no de Dios. Sí, indirectamente, como el hombre procede de Dios, la mujer procede del hombre, indirectamente procede de Dios, pero procede primero del hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que así como Él sustenta al hombre,
el hombre debe sustentar a su esposa, dar la cara por su esposa. Eso es sabroso, mis queridos. Más adelante en videos que estaremos subiendo acerca del hogar y el reino, vamos a abundar un poquito más en esto. Así que cierro paréntesis, porque es algo tan poderoso. Vosotros procedemos de Dios. Y el contexto de este versículo está hablando del anticristo. Por eso dice allí que hemos vencido, porque mayor es Dios que el enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿a través de qué vencemos? Ese es un versículo poderoso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos dice: y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Oh, mis queridos, ¿a través de qué vencemos? Dice la Escritura que vencemos en virtud de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. Alabado sea el Señor. Las Escrituras nos dicen que podemos tener la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos, tenemos que establecer esto en nuestras vidas ahora y dejar de darle la razón al enemigo. Tenemos que sintonizarnos con Dios a través de su palabra. Ya hemos vencido en el nombre de Cristo. No es nuestro pleito. Él pelea por nosotros. Él ganó la batalla. Jesús pelea por nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Lo pueden ver? ¿Podemos creerlo esto? Alabado sea el nombre del Señor. Vayamos al verso 36 del capítulo 12 de Mateo, para que veamos algo poderoso allí. Jesús está hablando. Y mis queridos, nadie habló con más autoridad que Jesús. Lo que él quería decir, lo decía. Y lo que él decía era lo que él quería decir. Él no andaba con rodeo. Y él dijo: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra ociosa significa sin efecto, sin sentido, una palabra que no sirve para nada, una palabra que no trabaja, en otras palabras. Es decir, todas nuestras palabras que nosotros usamos, que no están trabajando para nuestro favor, de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y a mí me gusta poner la imaginación a volar, mis queridos. Imagínense que a su hogar llega una familia, no sé, familia de misioneros, amigos que están en necesidad, necesitan dinero, por ejemplo. Y el Señor Jesús está allí con usted. Y ellos llegan, y ellos le preguntan: necesitamos dinero. Y usted le dice: bueno, pero es que ahora mismo yo no tengo dinero. Yo no puedo darte dinero. Y puede ser verdad que tal vez en ese momento tú no tengas dinero. Y Jesús te pregunte: ¿y qué vas a hacer? Y tú le digas: pero es que yo no tengo. Si yo tuviera, Jesús, yo le diera dinero. ¿Sabes qué haría Jesús? Jesús traería tal vez a otra persona que está en la misma condición que tú tienes. Y le preguntaría a esa persona, aquí está una pareja que necesita dinero, ¿qué tienes que decirle? Y ellos dicen: bueno, mi Dios suplirá todo lo que me falta de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. Así que yo confieso que en Cristo todo lo puedo. Doy lo poco que tengo por fe y reconozco que todo lo que tengo tú lo pusiste en mis manos. ¿Qué diferencia hay? Este hombre usó la palabra de Dios. Hermanos y amigos, el Señor quiere que nosotros dejemos de repetir lo que el enemigo está diciendo. El Señor Jesús nos hubiera dicho: si ustedes hubieran repetido lo que yo les dejé en la palabra, hubieran recibido una mayor recompensa.
pero ustedes decidieron repetir lo que el enemigo les decía. Y déjenme decirles, mis queridos, el ayudar a una persona, el hacer bien a otros, la salvación no va a cambiar, no depende de esas cosas. No, porque la salvación es una persona, Cristo Jesús. Pero hay dos tipos de personas que se van a salvar. Las dos aceptaron a Cristo como la salvación, pero unas van a vivir en esta tierra llenos de bendiciones que Dios le va a dar, y la otra va a vivir como miserables, perdiéndose de las bendiciones de Dios, pero se van a salvar. Yo pregunto, ¿de cuáles de los dos grupos tú quieres ser? ¿De los que se gocen con las bendiciones de Dios aquí y vamos al cielo? ¿O vivir una vida miserable, llena de miedo, pero te vas a salvar? Pero vivir lleno de la plenitud del gozo de la salvación en Cristo Jesús. Mis queridos, en el versículo 37 de Mateo sigue diciendo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta justificación y esta condenación no tiene que ver con la salvación. Repito, tiene que ver con cosas que nos van a pasar aquí en la tierra. Por ejemplo, hay versículos ya en la palabra de Dios que nos dicen cómo es nuestra justificación y salvación. Por ejemplo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Romanos 5:9, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre. Así que, amigos, hermanos, esta condenación o justificación se refiere a cosas que recibiremos aquí en la tierra y o recompensas celestiales que perderemos o ganaremos de acuerdo a nuestro uso de la palabra. Mis queridos, por esto es que tenemos que cuidar lo que decimos. Tenemos que tener en cuenta cómo hablamos, poner un freno a nuestra lengua si lo que vamos a decir nos va a condenar. Es decir, miren lo que dice Romanos 3 y 4. Pues que si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, siga siendo Dios veraz, aunque todo hombre será hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Mis queridos, cuando vayamos al cielo, las palabras serán traídas como testimonio para bien o para mal. El mundo dice hoy día: se está acabando esto, se está poniendo todo peor, se está poniendo mal, es imposible, las autoridades no están haciendo nada, ¿dónde está Dios? Etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que los hijos de Dios están repitiendo lo mismo. Las cosas se van a poner peor, las cosas se van a poner más mal, como estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidimos creerle a lo que el mundo y el enemigo está diciendo, que a lo que dice la palabra de Dios. Muchos se están tragando la mentira más grande del enemigo y no quieren creerle a la verdad más sencilla que está aquí en la Biblia. A veces nosotros mismos nos enredamos en conversaciones, por ejemplo, como esta. Bueno, brother, mira, sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero es que tú no entiendes, y allí siempre ponemos un pero. Mi hermano, yo entiendo. La palabra dice que funciona, pero yo no creo que funciona. Es tan simple como esto. Si yo no me siento sano, yo debo ir a la palabra para buscar sanidad. ¿Sí? Así lo dice la Escritura. Proverbios 4, versículo 20 al 22. En un video subsiguiente vamos a hablar un poquito acerca de la palabra y el poder de sanidad. Pero vamos a estudiar este versículo rápidamente. Dice: hijo mío, considera mis palabras. ¿Considera qué? Mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No son nuestro razonamiento, son las razones de Dios. No se aparten tus ojos.
guárdalas en medio de tu mente, de tu corazón, pues estas palabras son ¿qué? Vida a los que la hallan, porque hay que buscarla, y sanidad ¿a qué? A toda nuestra carne. Es decir, la palabra de Dios trae sanidad a nuestro cuerpo. La pregunta es, si alguna persona no cree lo que decimos acerca de la sanidad para el cuerpo y nuestras necesidades materiales, ¿podría esta persona, con la incredulidad que tiene, detener la fe que Dios quiere obrar en su vida? Oh, mis queridos, que ninguno de nosotros pueda caer en esto. ¿Somos mentirosos? Sí. Permitámosle a la palabra de Dios manifestarse en nuestras vidas y que la verdad se cumpla en nosotros para que la mentira salga de nosotros, porque donde está la verdad de Dios no existe la mentira. Vamos a estudiar esto detenidamente. Cualquiera pues, dice Mateo 10:32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. En otra palabra, aquellos que confesamos, si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, por ejemplo, Él, Jesús, nos confesará o te confesará delante de su Padre. ¿Recuerda el versículo que estudiamos en Juan 1:1? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús y la palabra es lo mismo. Es la palabra, Él es la palabra viva. Ahora, es lo mismo entonces decir aquí, si tú confiesas mi palabra delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. La palabra original en griego, confesar delante de mi Padre, la palabra original significa que Jesús nos va a dar una audiencia con el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora escucha esto, mi querido. Primera de Juan 5:15 nos dice, y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Y aquí está lo hermoso de esto. Si sabemos que nosotros lo que le pedimos lo vamos a recibir y que ya lo tenemos, es decir, si tenemos una audiencia con el Padre, tendremos nuestras peticiones contestadas. Y Jesús dijo, si me confesares ante los hombres, porque estamos confesando su palabra, recuerda, Él es la palabra viva. Si lo confesamos a Él, a su palabra frente a los hombres, entonces Él nos va a dar una audiencia ante su Padre. Alabado, glorificado sea el nombre de Dios. Pero mis queridos, a veces, muchas veces, nosotros confesamos, no sé qué voy a hacer, esto no me está trabajando, Dios no me está escuchando, no creo que esto vaya a funcionar. Y a veces oramos de esta forma, creyendo en lo que no creemos, y entonces no se nos da la audiencia ante el Padre. De hecho, ¿sabías que podemos creer en lo que no creemos? Parece como una paradoja, ¿verdad que sí? Muchas personas inclusive tienen fe en lo que no creen. Muchos tienen fe en las cosas que no creen. Esto es lo que hacemos, exactamente lo que hacemos cuando decimos, no puedo hacer lo que la palabra de Dios dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis queridos, ¿le vamos a creer a Dios sí o no? Sí, yo sé que estamos en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que el coronavirus está poniendo a todos frente a la espada y la pared. Pero la palabra de Dios dice, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si tú crees y le decides creer a Dios,
Entonces Jesús te va a abrir una audiencia ante el Padre. Créelo, mi hermano, porque Cristo no es hombre para mentir. Entendamos esto de una vez por todas. Proverbios 6:2 dice: si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Mis queridos, las palabras trabajan, sí, van a trabajar para nosotros así como trabajaron para Jesús. Trabajarán a nuestro favor o trabajarán en contra, lo creas tú o no. Tenemos que entonces programar nuestro vocabulario para que esté en sintonía con la palabra de Dios. Tenemos que darle la oportunidad a la palabra de Dios, llenarnos de ella día a día, constantemente, que sea menos de nuestra palabra y más de la palabra de Dios. Quiero terminar dejándole esta serie de versículos para que la podamos memorizar durante esta semana. Juan 14:27, paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Recuerda que donde está Cristo no puede estar el miedo, porque la paz de Dios está allí. Colosenses 2:15, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Mis queridos, en la cruz del Calvario, Cristo desarmó totalmente a Satanás y el reino de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros, tú procedes de Dios. Y porque tú procedes de Dios, has vencido, porque mayor es el que está contigo que el que está allá afuera. Alabado sea el Señor. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, tu fe. Alabado sea el Señor. Y Apocalipsis 11:11. Memoriza estos versículos. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Mis queridos hermanos, si en este momento tú quieres orar conmigo, yo sé que hay países que la situación está bien fuerte, países como Venezuela, a pesar del coronavirus que no ha atacado tanto allá, pero la crisis ha estado allí desde antes del coronavirus. En Italia, tantas familias que han perdido seres queridos por este virus. Aquí en Estados Unidos, puedo mencionar el mundo entero, pero yo te digo en esta hora, es hora de que volvamos a la palabra de Dios. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si hoy tú le pides a Dios, Señor, lléname de tu palabra, haz un cerco protector, habla con ella. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi hogar y no va a permitir que el virus entre a mi hogar. Habla con la palabra de Dios. Dios te va a ser fiel allí donde pidas. Si tú quieres orar conmigo en esta hora, levanta tu mano y ora. Nuestro Padre que está en el cielo, en tu mano nos ponemos para que recibamos de tu bendición. Allí están tus hijos levantando la mano diciendo, te creemos, Señor, cerca nuestro hogar, derrama tu gracia redentora y que cada uno de nosotros podamos llenarnos de tu palabra para que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llene nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno de ustedes quiere que oremos con ustedes, les invito a que entren a nuestra página, al canal de YouTube, escriba allí en los comentarios, déjenos saber cómo podemos ayudarle. Si hay alguna persona que está enferma y quiere que oremos por usted por sanidad, para que Dios interceda y lo sane, siéntase libre de entrar y oraremos por usted. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video.